contexto de estos seres de este... ¿Es un sistema solar? ¿O es una galaxia? ¿Cómo se puede llamar? No, es una constelación. Una constelación. Ajá. ¿Dónde Son están? como las estrellas que están las Pléyades, no sé demasiado de los, pero bueno, sí está de las tres, ¿no? Alcione, y bueno, de hecho a simple vista se ven, que sí hay un vínculo, de hecho hay una que se llama Maya, que en teoría los mayas vienen de ahí, y por eso como que desaparecieron así de repente, porque se regresaron. Okay. Sí, son seres obviamente mucho más avanzados que nosotros y son, bueno, de hecho en nuestro ADN está también ADN de ellos, así como de otras muchas razas. O sea, no estamos deslindados de ellos, ¿no? Entonces sí hay un vínculo. Entonces, bueno, de ahí viene un poco el por qué el interés de estos seres en nosotros, de irnos transformando, porque bueno, en cierta forma ellos en algún momento de su existencia pasaron por nuestros mismos procesos. Claro. Entonces, pues esta técnica que es básicamente con cartas, que traen símbolos, son símbolos que ellos usaron en ese proceso evolutivo que nosotros estamos pasando para poder pues armonizar, limpiar, no tanto acelerar, sino que unificarte mucho más, ¿no? Con tu ser interior, etc. Entonces, pues es una técnica muy poderosa, con una energía fuerte, y bueno, y con resultados así muy tangibles, ¿no? Ok, este sistema tú lo fuiste configurando, creando, a través de toda esta información que tienes, de esta, vamos a hablarlo, cultura pleyadiana, en la manera de pensar, en la manera de poder analizar su evolución, ¿no? Uh-huh. Y todo esto, es que hay mucha gente que no cree, porque pues obviamente... Sí, hay mucha gente que no cree, y también por otro lado hay gente que, como todo, ¿no? Que de repente ya empiezan a etiquetarlos como una raza negativa, y luego otros. Entonces, la realidad es que, bueno, en mi propia experiencia, porque ha sido todo un proceso, o sea, yo sé que tendrá quizá 10 años, porque estos códigos realmente los canalizó una argentina que curiosamente vino a México, aquí los canalizó, desarrolló toda la técnica, y después ya se regresó a Argentina y desapareció, ¿no? Prácticamente. Pues era una pleyadiana. ¿No? Sí, ajá. Claro. Y yo seguí, y yo con el paso del tiempo, pues me fueron como cayendo muchos veintes, y fui hilando después el por qué alternativamente o a la par iba desarrollando otras cosas, como lo de los universos paralelos, estudiando en eso y demás. Entonces después ya vi que pues más bien estaba yo siendo guiado como en ese camino, ¿no? Y bueno, pues ya de repente hizo mucho más sentido. Aquí una de las cuestiones es que cuando trabajo con la técnica, con las cartas, bueno, tú ya sentiste la energía de las cartas. Así es. Pero a la vez también me atrevo a escribir alguna vez, porque como lo he hecho con mucha gente que tiene ciertas, tanto gente que no tiene percepciones, pero otras que sí tienen muchas percepciones. Ajá. En pocas palabras, lo que sucede, no me lo escribió así, lo que sucede es que cuando activas, porque yo activo con un chasquido, dice, cuando activas es como irme a otro, como un consultorio que tienes en otro lado, y hay seres que están, ¿no? Ella me los describió, ¿no? Como son los pleyadianos, me decía, escucho nada más como que murmuran, pero no entiendo lo que dicen, y pues bueno, a mí me parecía curioso porque sí sabía yo que obviamente la activación de muchas de las energías es a través de ellos, ¿no? Son símbolos que trabajan en cuarta y quinta dimensión, entonces bueno, pues están obviamente en sintonía con el nivel en el que ellos están,
Pero ya después me fui percatando que también era yo, o sea, hay un yo pleiadiano, o sea, mío, que está a la par también trabajando conmigo en ese nivel de frecuencia, ¿no? Claro. No sabía yo desde al principio, pero como que todo fue pasando después y después hasta que ya me cayó un poco el 20 y con varias situaciones que se dieron que fui percatándome, ¿no? Pero bueno, al final lo que hacen es como todo un proceso desde el inicio. O sea, primero es una lectura de cartas, ¿no? O sea, tal cual. Donde puedes ir preguntando en algún tema específico o puedes ir por saber para dónde que estás parado, ¿no? Claro, ajá, claro. Y ahí te va a dar la información más relevante en ese momento. Y obviamente siempre empiezan por la parte de limpieza, ¿no? Entonces ahí las claves manejan varios tipos de limpieza, ¿no? Limpieza del pasado, bueno, de esta vida, también de otra vida, de ancestros que tienen que ver con el linaje, femenina y masculina, que son pues, heridas que se dieron, ¿no? Con cualquiera de las dos energías. Y hay otra más que se llama, bueno, 4 gritos, que esa incluso entra hasta en la etapa intrauterina, ¿no? Entonces, bueno, lo que busca es primero limpiar tu energía, porque lo que sucede es que cuando tú tienes, o sea, esa energía de esas heridas se quedan en el campo energético, están ahí. Sí, claro. Entonces, lo que yo he notado, de hecho hace poquito me pasó con una persona que estuve dando sesión, es que había pasado por una separación y estaba buscando ya como que terminar con el divorcio, pero tenía como estancado eso, ¿no? Entonces, yo noté que tenía como mucho enojo y en la tirada sí le salió, no que tuviera el enojo, sino le salió que tenía que trabajar el perdón. Hay una carta que se llama asimilación del perdón, pero a la par le salió con una de limpieza masculina, que es limpiar las heridas de la energía masculina, ¿no? Que evidentemente esta era de su expareja. Ya he visto más de una vez que cuando hay una combinación más o menos así, la reacción del cuerpo es que es muy probable que llores porque tienes que sacar todo. Claro. Entonces, bueno, pues no. Como bien lo dices, es limpieza, depuración, ¿no? Es limpieza. O sea, entonces, digo, con cada una de las personas es diferente, ¿no? Y bueno, pues no, muy curioso porque pues 2 días después de la sesión me dijo, es que llevo 2 horas llorando y ya no para, ¿no? Y dije, no, pues hasta que termine de salir todo lo que tiene que salir, ¿no? Y después de eso, bueno, obviamente sintió una liberación, como que se quitó un peso encima, como que ya no te enojo, ya viendo o pensando en términos de la situación, ya es como muy neutral. O sea, ya no te genera esa emoción, ¿no? Que al final es lo que alimenta el aspecto negativo que te afecta a ti, porque al final tus emociones son tuyas. No es que la otra persona te haga X o Y reacción, sino tú eres el que reaccionas en relación a eso, ¿no? Entonces ya que lo liberas, pues bueno, en menos de un mes ya estaba todo caminando y pues ya se concluyó lo que ella quería, ¿no? El divorcio. Entonces, pues sí es muy tangible, ¿no? Es muy real. Para ti, estos seres pleiadianos, ¿qué es lo que crees que aportan a la humanidad? O sea, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros en cuestión evolutiva? El nivel de conciencia. El nivel de conciencia. El nivel de conciencia. Nosotros probablemente tenemos un nivel de conciencia mucho más reducido. O sea, estamos pasando de creer que solamente somos cuerpo físico, como desgraciadamente la mayor parte de la humanidad todavía está en ese estado. Ajá. Pero estamos en ese proceso de pasar de querer solamente eso a darnos cuenta de que somos más que eso. Porque cuando te das más cuenta de que eres más que solamente un cuerpo físico, en donde está involucrada, pues empiezas primero a observar la relación que tienen tus emociones y tus pensamientos con tu realidad y
salud ¿no? Con lo que estás viviendo, etcétera, pues ahí ya estás, ya te pasaste, ya expandiste tu conciencia a una cuarta dimensión, ¿no? Ya ves las cosas mucho más amplias y es ahí donde puedes empezar a, vamos a llamarle, jugar con tu realidad, regulando eso, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, bueno, hasta ahorita lo que yo he recibido de todos ellos es no solamente es eso, uno lo ve como desde un momento muy plano, es como que, bueno, vibras ahorita aquí, ¿no? Cambias una vibración a un estado vibratorio interno y de ahí vas manifestando. Es como ahorita como que lo tenemos claro. Pero la realidad hasta ahorita, donde yo ya sé más bien, es que tú mueves tu estado interno y lo que es que te mueves a otra realidad paralela. O sea, no es que cambies esta, sino te mueves a otra donde está en esa sintonía. Porque tenemos millones de realidades paralelas. Entonces, es todo demasiado complejo. Es demasiado complejo para la parte de un pensamiento plano lineal. Plano lineal humano, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados a esa, porque incluso el pasado es una línea paralela, no es una línea de tiempo. Es que el tiempo es lineal, o sea... Bueno, así lo concebimos. El concepto del tiempo no es un concepto a nivel de evolución como lo vemos nosotros, ¿no? En la parte de facetas, tiempos... Esta frecuencia de poder vernos o acceder a esto que son las líneas paralelas o las vidas paralelas, ¿cómo se puede accesar? Porque básicamente tienes que irte preparando como bien lo dices. O sea, el tema de lo que a ti te ha dejado en conocimiento y conciencia, el aprender de estos seres pleyadianos, es... la conciencia de la evolución, ¿no? De la evolución de la conciencia. Pero, ¿a través de qué? ¿Cómo va esa frecuencia de cambio? ¿Es un cambio de pensamiento? ¿Es un cambio de palabra? ¿Es un cambio de acciones? ¿Cómo podrías tú consolidar ese esquema para que la gente entienda el concepto de cómo puedes llegar a ese nivel de conciencia? Mira, lo primero que yo puedo identificar es que de pasar... de decir, estoy así, o este es mi destino, o esta es mi realidad, y tengo que esforzarme para alcanzar esto o aquello, bueno, intentar alcanzar, ¿no? El cambio primero es la conexión con toda la existencia, que no hay ninguna separación. O sea, somos parte del todo y no hay nada que realmente nos limite más que nuestro propio pensamiento. Y lo segundo es que para vivir una realidad diferente nada más es una cuestión de elección. Empezando por ahí, o sea, ¿qué eliges experimentar? Y entonces de ahí partes entre la intención, con la intención de experimentar ello. Y ya, digo, tú no vas a decidir, es que escojo esta realidad o esta realidad. No, sino simplemente cuando tú muevas tu intención con tu vibración, evidentemente, porque pues ahí es ahí donde lo mueves. Obviamente no te das cuenta porque es muy complicado, sucede muy rápido que estás en otra realidad paralela. Conforme va pasando el tiempo y vas practicándolo de día a día, porque yo desarrollé un conjunto de meditaciones que con una visualización haces ese cambio, ¿no? Por eso lo dije al principio, tú creaste un sistema a través del conocimiento que has tenido de poder entablar esta conexión con la energía pleyadiana. Por eso te preguntaba al principio, ellos son seres que podemos determinar de otra dimensión, porque sí existen en un planeta. Sí, en una galaxia donde hay otros planetas. En esta misma galaxia, sí, digo, para eso. En esta misma galaxia, pero en otro sistema, podemos hablar de solar, ¿no? Lo que pasa es que es tan infinito el universo que ni siquiera los mismos estudiantes de la NASA han podido determinar hasta dónde llega
el universo. Y ese es un tema bien interesante porque si nos ponemos a establecer este punto, que el universo es un punto donde no hay un encuentro de un principio y un fin, y de lo cual precisamente existen pues muchísimas sistemas solares y hay agujeros negros donde tampoco se sabe a dónde te llevan. Entonces, claro que podemos entender que existen ya y hacerlo como una realidad, el que existen otros seres. Sí. Estos seres pueden ser seres muy evolucionados y seres no tan evolucionados, porque también se habla de que hay de todo, sí. Seres medio malignos ahora sí que canijos, ¿no? Pues mira, yo le quitaría la etiqueta de maligno, sino que cada quien tiene su propia agenda. O sea, unos obviamente tienen un desarrollo muy diferente al de otros, ¿no? Que tiene que ver demasiado con pues, las condiciones del planeta, etcétera, ¿no? Pero bueno, nada más con irnos... Y que muchos no cuentan con la condición de las emociones. También. Porque la parte... Que también es otro de los puntos. Entonces aquí yo normalmente para quitarme esa... Al principio lo que decía es que para quitarle a mi mente esa limitación era, bueno, pues simplemente con el simple hecho de si tú investigas y te das cuenta que nada más en la Vía Láctea hay más de 1,000 millones de estrellas. Y cada estrella tiene al menos, bueno, dicen 3 planetas y al menos uno debe ser rocoso. Y de ahí, y estás hablando en la forma de vida nuestra, ¿no? Pero pues también hay otro tipo de formas de vida. Entonces, y si tú luego lo comparas con lo que hay aquí de diversidad, de abundancia de especies, y luego lo equiparas contra el espacio y dices, está más lleno de vida que lo que dicen que no. Más bien, es todo un suceso, una campaña demasiado, ¿cómo te diré? Con demasiado esfuerzo para hacernos creer que no hay vida, porque hay tanta que es lo más tonto pensar que no existe tanta vida en el espacio. Que solamente nos dejan ver el punto de partida de nuestro entorno, que es el sistema solar, donde van e investigan la Luna, donde van e investigan Marte, donde van e investigan Júpiter y así, pero la realidad es que no salen más allá del esquema. Y ahí es donde se empieza a entender las limitaciones que nos han hecho creer que debemos de tener. Creo que ese es un punto fundamental donde parte la creencia de las limitaciones. Porque imagínate, nada más, si somos estos seres que habitamos en este pequeño planeta Tierra, porque a comparación de nuestro sistema solar somos uno de los planetas más pequeños. Dios mío, todo lo que hay afuera que nos abstenemos a pensar que puede existir, ¿no? Y yo digo todo esto porque tuve varios mensajes ayer y me preguntaban, me interesa saber sobre el tema de que existen más seres y que tienen una condición distinta de pensamiento o conciencia, en este caso los pleyadianos. Entonces, no nada más son ellos. No, son muchísimos. Pero bueno, ahí regresando un poquito a lo que te decía de las realidades paralelas y de la elección, parte un poco de, tú por ejemplo, tienes porque una de las cosas muy importantes que aparte en las cartas se habla es de tu conexión, bueno, más bien no es que te hagas consciente de una conexión que tienes con tu yo superior, ¿no? Es algo que normalmente no se habla mucho, como que lo que yo he visto es que casi como en toda la cultura New Age se fue mucho a la parte de ángeles y demás, ¿no? Sin embargo aquí no te los dejan a un lado, pero te hacen ver que tienes un vínculo totalmente directo con tu yo superior, que es quien elige qué es lo que vas a experimentar en esta realidad, porque tú eliges estar en esta realidad para tener esas experiencias, para tener evolución. Y entonces en base a eso, como al final tu yo superior está conectado a todas esas realidades paralelas, si hay algo que tú tienes ganas de experimentar, o quieres ser, o quieres estudiar, o quieres desarrollar un negocio, o quieres experimentar lo que fuera, la premisa es que si tienes esa intención o esas ganas de hacerlo,
porque en otra realidad eres, ¿no? Es más, todo aquello que tú puedas concebir de ti mismo es porque ya existe en otra realidad paralela. No puedes concebir nada de ti que no esté en otra realidad. Entonces, por eso se vuelve una elección. Es decir, bueno, pues ahorita soy esto, pero quiero elegir, quiero experimentar esto, ¿no? Y a través de esa metodología que fui desarrollando, lo puedes lograr. Hay formas de irte dando cuenta un poquito como señales. Estar súper atento y que te vas dando cuenta un poquito como si te vas moviendo, ¿no? Pero bueno, se trata más de ir a actuar y de repente cuando menos te das cuenta ya estás ahí, ¿no? Okay. Pero sin embargo tenemos aquí el tema o el reto, que es algo que yo me he dado cuenta que el reto es que, por ejemplo, si tú dices, yo quiero, voy a poner un ejemplo, yo quiero porque es lo que todo el mundo se va por ahí, ¿no? Yo quiero ser millonario, ¿no? Pero lo primero es que tienes que ver si dentro de tu plan, de tu alma, eso está dentro de lo que quieres, porque tendemos a copiar lo de los demás. Si copias algo de los demás, difícilmente. Pero si es algo auténtico, entonces sí. ¿Cómo puedes identificar si es auténtico o es por ser parte de la sociedad? Ser parte de un esquema donde hemos aprendido a creer qué es lo que tenemos, o sea, como el tema de la materia. Tienes que ir dentro y hacerte las preguntas adecuadas para ver si realmente lo que representa. Una de las cosas que yo luego hago como para decidir es visualizar como que las diferentes vertientes que me podrá llevar una decisión, ¿no? El tener, ¿no? Vamos a llevar Algo este así. ejemplo para que la gente entienda. Porque normalmente la gente piensa solamente en la parte bondadosa, que es, puedo viajar a donde quiera, puedo tener el coche que quiera, la casa de mis sueños, salir de mis deudas, pagar sí. las colegiaturas de los niños, llevarlos a una buena carrera, bla, 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 ¿no? Sin embargo, si tú haces todo, si te regresas y haces un estudio de aquellos que son millonarios, pero sí muy a fondo, te vas a dar cuenta que tiene unas implicaciones bastante fuertes y de demasiado sacrificio de otros aspectos de tu vida. Desde salud, familia, recreativo, etcétera, porque sacrifican todo eso y prácticamente hasta el final de su vida, si lo logran, lo van a disfrutar. Entonces es ahí donde debes de realmente poner las cosas en una balanza y saber si realmente es. Yo en algún momento le cuestionaba eso a alguien, me decía, ok, tú quieres generar y ganar tanto, vender tanto, bueno, pero estás consciente que para que tú, por decir, hoy vendes 100 y quieres pasar de 100 a 1 millón, pero hoy por esos 100 tú pagas, vamos a suponer, tus gastos son de 60 a 70 mil pesos, ¿no? Bueno, estás consciente que de 1 millón ahora vas a pasar de arriba de 500 mil pesos. ¿Estás preparado para manejar y soltar ese dinero sin mayor conflicto? Realmente no. Esto yo veo que es todo un proceso. Tienes que hacer realmente una introspección. Ahora es muy difícil. Ahora también necesitas definir qué es para ti ser millonario. Porque para un millonario podría ser desde nada más tener 1 millón. Entonces puede ser muchísimo más. Y si es así, bueno, ¿cuál es tu plano sobre qué línea te vas a ir, ¿no? Porque pues, tienes que hacerlo sobre una línea, ya sea que te vuelvas por donde quieras, ¿no? Como empresario, de servicio, influencer o lo que tú quieras, tienes que hacer un plan y ya que lo haces y todo eso lo pasas, entonces sí, trabajas con la realidad paralela y lo que va a hacer realmente esa metodología es acercarte a las oportunidades en donde tú tomas acción, las aprovechas y de ahí se va generando. No va a ser de un día a otro, es todo un proceso, porque nadie se hace de un día a otro, ¿no? A menos que te ganes la lotería. Entonces, tienes que ser muy consciente de ello, ¿no? Y si estás dispuesto a cambiar, porque muchas veces digo que yo me he dado cuenta que deseas un cambio en tu realidad. Pero resulta que ese cambio, estás tan apegado a la realidad que tienes ahora, que cuando se empieza
se empieza a mover y pareciera que es caótica ahora tu realidad. Que te arrepientes y dices, no, yo no quiero esto, ¿no? Y entonces, con el simple hecho de volver a lo mismo de antes, ya la realidad anterior, ya la dejas a un lado y sigues en lo mismo. Entonces, muchas veces no tenemos el valor de dejarnos llevar, porque pensamos que viene algo negativo en vez de algo positivo. Porque no necesariamente porque o sea, es como decir, ves que tu casa se quemó, ¿no? Dices, es una desgracia. No, pero se quemó porque va a llegar los medios y las formas para que tengas la casa de tus sueños, ¿no? Hablando es como un ejemplo, ¿no? Desde este esquema y hablando desde el lenguaje humano, ¿tú crees en el destino? Creo más bien en que tú, a nivel del alma, antes de encarnar, elegiste un plan, ¿no? Pero ese plan trae más bien implícitos ciertos aprendizajes de ti con otras personas y obviamente esas otras personas contigo, pero no importa en qué realidad paralela estés, eso no lo vas a dejar de experimentar. Más bien, si hablaras de destino, no te puedo decir que no creo que existe el destino, sino tú lo vas creando, o sea, es una hoja en blanco. O sea, el que tú experimentes lo que tú como alma elegiste no se contrapone con las realidades que tú quieres experimentar, ¿no? Cómo te quieres desarrollar, qué es lo que quieres vivir, etc. Entonces, como que siento que dejar el destino es como dejar algo al aire y es como, no existe nada que no esté pues bajo el control, o en tu realidad, bajo tu propio control. Ok, para entender el concepto, porque para muchos es un nuevo punto de aprendizaje y cómo entender cómo crear una nueva realidad. Fíjate, y hablando desde la parte a lo mejor fantasiosa de esta película que se hizo animada de Spider-Man, no sé si la has visto, donde hay muchas realidades alternas, ¿no? O sea, donde vas de una realidad a realidad, otra, y así. Y te como que te rompe la cabeza y dices, ay, ya no, es demasiadas realidades alternas. Pero si ya empieza a haber ese tipo de frecuencias en películas, que muchos lo pueden poner como un tema de fantasía, pero siempre cuando hay un tema en una película de fantasía, siempre es porque hay una información atrás. Entonces, el punto aquí es entender cómo poderte preparar para cambiar tu realidad. Eso es la base de todo. Porque es empezar a romper con creencias, esquemas en la parte de todo esto del punto de partida donde es la raíz de las creencias de donde vienes, que es la familia, la parte donde te empiezas a desarrollar del punto social, religiosa y política. Entonces, todo esto lo hablo porque ahorita pues tú ya lo practicas y lo has vivido y te está funcionando. Pero para la gente que no tiene ni idea cómo es un concepto así, hablando desde el tema de la mejor fantasía de la película de Matrix, también se habla de puntos paralelos de otras realidades, donde salen unos hologramas y empieza a cambiar la energía, la frecuencia y llegas a otro punto de realidad alternativa. De hecho también la de Doctor Strange, y hay una que está muy graciosa, Doctor Strange también, la de todo al mismo tiempo, en el mismo lugar, algo así se llama. Creo que es coreano. La película. ¿Está en Netflix o en qué plataforma? No estoy seguro, pero luego te paso bien el contacto. Bueno, ya lo publicas. Está muy interesante, es bastante graciosa, pero sí te ejemplifica cómo van, cómo una persona, bueno, todas esas realidades alternas y te puedes ir conectando y haces y demás, ¿no? Pero bueno, te digo que suena mucha fantasía. Para darte un ejemplo así súper resumido, de cuando yo lo hice la primera vez, haz de cuenta que lo único que expresé, buenísima meditación, y cuando me conecté con mi otro yo, simplemente le dije, yo quiero que mi empresa crezca lo que nunca antes he crecido, simplemente eso.
escuché en mi cabeza que me respondió, ¿no? Con la palabra que me dijo tapiza. En ese momento el negocio me dedicaba a rotulación y todo eso. Dije, bueno, pues eso tiene que ver con lo mismo y ya, ¿no? No sabía, o sea, yo no tuve que hacer nada, ni ir detrás, ni ponerme a tocar 1000 puertas. No haces absolutamente nada, sigues con tu vida normal. Y de repente me llegó una invitación de un cliente para una licitación, para rotular, eran como 80 cajas de tráiler. O sea, él me buscó, yo no lo busqué, ¿no? Participé, que dentro de los primeros tres, yo es algo que nunca había hecho. Luego de ahí, el siguiente paso fue, bueno, y ahora cómo hago esto si nunca lo he hecho, ¿no? O sea, cómo consigo a la gente que sepa, experimentar, etcétera, ¿no? Bueno, pues de la nada me invitaron de HP a un viaje pagado por HP a Atlanta para un showroom. Ahí conocí una persona que tenía experiencia en eso, me apoyó en ello. Gracias a eso gané la licitación y después ahora el tema que tenía, dije, ¿ahora qué hago con mi dinero? Pues era un montón y no tenía los recursos para hacerlo. Pues de la nada llegó un proveedor que era en ese entonces iba a usar material de 3M y era otra marca y simplemente le dije, bueno, pues ve con el cliente, ofrécele tu producto y si te lo prueba, pues yo uso el tuyo, no tengo tema. Pues lo logró y ya que entró con este cliente, y ya que yo empecé el proceso, fue y me dio una línea de crédito enorme sin nunca haberle comprado, o sea, fue así de... Y así como eso, y bueno, antes el proyecto duró pues, casi todo un año, ha sido evidentemente mi mejor año. Sin embargo, una de las cosas que yo después fui desarrollando es darme cuenta cómo tú sigues teniendo, o sea, tú creas la realidad, pero sigues teniendo de todas maneras tus propias paradigmas, tus propias visiones, tu propia negatividad, etcétera, ¿no? Y entonces, ese proyecto de ser al principio todo padrísimo terminó siendo muy complejo, pero por mi propia forma de verlo, de manejarlo, ¿no? Entonces, a la hora que dije, ya no quiero saber nada de esto, era demasiado problema, ¿no? Pero no tenía que ser así, eso nada más estaba reflejando lo que vi internamente, ¿no? Entonces, no tiene que ver, o sea, ahí lo que me di cuenta, sí, tú creas la realidad, no, más bien ellas, bueno, en algún libro de alguno de los autores que están relacionados con esto, lo menciona muy puntualmente y es muy certero, él dice, es que la realidad va detrás de ti, y de verdad que sí, no tienes que ir detrás, simplemente, tú no tienes que estar atento y actuar en el momento, porque sin acción no hay reacción, manifestación, o sea, puedes visualizar todo lo que tú quieras y hacer todo lo que quieras, pero si no hay una acción. Pero la acción es en el momento que se dan en las sincronicidades. Y las sincronicidades, bueno, yo lo entiendo ahora así, es tu yo superior el que las genera y es cuando tú actúas, ¿no? Entonces, y todo eso te va dando una experiencia. Entonces sí puedes moverte a una vida mucho más armoniosa. Pero ¿qué necesitarías para moverte a esa vida más armoniosa? Tener una vida interior armoniosa, o sea, tu estado vibratorio tiene que ser armonioso para que te puedas mover a esa otra realidad. Y entonces vas a experimentar ya una realidad bajo ese nivel. Pero también a la vez, si de repente te sales de ahí y te vuelves tóxico, te mueves también a otra realidad que esté haciendo en ese mismo nivel de toxicidad, ¿no? Claro. Entonces, todo el tiempo estás experimentando. Es que es muy difícil verlo porque somos, o sea, nos concebimos como cuerpos físicos, pero realmente somos energía. Entonces, conciencia que te mueves, somos luz. Entonces, eso no lo alcanzamos a ver por lo denso del cuerpo, pero sí es una realidad que estás moviéndote. Y entonces, por eso es elección, que es lo que quiero. Me he dado cuenta que muchas de las personas no saben ni siquiera qué es lo que quieren, entonces empezando por ahí, pero es bueno, es algo que hay que ir trabajando. Creo yo que cuando tú te sientes en un tema de que estás en caos o te sientes perdido
es cuando te das cuenta que dejaste de manejar el timón de tu barco y tu brújula se desfasó, y es cuando haces un análisis realmente de lo que quieres y a dónde quieres llegar. Esos movimientos y esos frenos que nos pone la vida son fundamentales para empezar a crear más conciencia de nosotros mismos. Entonces imagínate, si tú ya empiezas a elegir el concepto de evolución consciente, en la parte donde te metas en vivo, sorry, donde empieces a querer establecer un punto de cambio real, porque eso que tú estés hablando de hacer cambios a este nivel de conciencia, porque es un nivel de conciencia alto, mucha gente a lo mejor practica la metafísica, ¿no? El tema de poder experimentar cambios a través de, sí, de afirmación, movimiento de pensamientos conscientes, de que te caches, porque obviamente nuestra mente siempre va a querer boicotear, porque estaba acostumbrado posiblemente a un tema negativo, de creencias, de que yo posiblemente no puedo, estoy lleno de límites. Porque el campo de la limitación en el ser humano está cabrona, perdón la palabra, pero es la realidad. Entonces te hace creer que no puedes o que no tienes algo más allá. ¿No? Yo lo veo ahorita que dices de la limitación, digo, esa es una cuestión personal, no lo he en ningún lado, pero para mí la experiencia humana es como si viniéramos a una escuela. Ajá. Donde el curso se llama limitación y la graduación es... Exacto. Es ilimitado, es que rompas con eso. Y sí, desde un principio, desde que llegas todo el tiempo es limitación. Entonces, aquí a través de esto experimentas una realidad nueva que no hubieras pensado, pero a la vez te da el poder de conocerte. Digo, todas las personas en todo el mundo, todas, no hay ninguna que no esté creando su realidad, todas las creamos. Pero la gran diferencia es si la creas consciente o inconsciente. Exacto, a ese voy, Rafa. Entonces tu técnica, claro, tu técnica va a la parte donde les enseñas a cómo crear conciencia para ser consciente en cambiar tu realidad. Porque no es lo mismo hablar de un tema metafísico. No, que nada más repites y demás. A eso voy. Y que ahí no has centrado en un nivel de conciencia, porque una de las cosas que, a diferencia de eso, lo que he visto aquí es que te da un autoconocimiento muy grande. Y la mejor forma de cambiar, o sea, porque tu realidad va a cambiar cuando tú te vayas cambiando, conforme tú te vas cambiando. Entonces, si tienes un autoconocimiento porque te das cuenta que la realidad que estás viviendo es realmente tu espejo, entonces aquello que no te gusta lo empiezas a observar de una manera más neutral y empiezas a tomar decisiones diferentes y entonces ya empieza a cambiar eso que no te gusta, ¿no? Pero es un proceso continuo. Y la otra que yo he visto es que al trabajar de esta forma empiezas a... Es como si... Digo, siempre tienes el teléfono ahí, la comunicación directa con tu yo superior, pero no lo usas. Y a través de esta empiezas a abrir esa comunicación y tienes... Bueno, por lo menos en mi caso, a mí me pasa que, digo, todos nos puede pasar diferentes, pero me pasa que tengo mucha respuesta, ¿no? De mi yo superior cuando tengo ahí como que me atoro y no sé y demás. Desde en una meditación, cuando estoy corriendo, en un sueño, etcétera, pero es constante, o sea, es constante. Entonces ya no... Es muy curiosa, porque pasa de tener una vida que quieres controlar, porque lo que quieres es controlarla, porque según tú de esa forma va a ser como tú quieres, pero es un control forzado, bajo todos tus condicionamientos, paradigmas, programaciones, etc., ¿no? A soltarte y dejarte llevar por el yo superior, que también es un control, pero es un control superior, y entonces se transforma en una realidad muy, muy diferente. Y eso no quiere decir, lo que te puedo decir es que quizá externamente, tú lo ves físicamente, no sea lo que otros tienen de concepto como la vida ideal. Pero lo que sí te puedo decir es que haces un cambio demasiado profundo que cuando yo logras ese cambio, de ahí ya no regreses, ¿no? Entonces es como si vas dando pasos muy firmes
Y entonces en donde tienes las limitaciones, ya las superas y ya no vas para atrás, ¿no? Y entonces ahora es otra, y ahora es otra. Y es un proceso constante de transformación. Yo lo veo así, una vez que entiendes el concepto es como abrir una caja donde viene toda esa información que permea en ti y ya no puedes dar marcha atrás, porque una vez que lo experimentas es evolutivo. El poder entender cómo empezar a establecer en ti los cambios. Es un tema, posiblemente lo que estamos hablando hoy, para muchos, ¿de cuál fumaste? O para otros, wow. O para otros, quiero aprender. O para otros, ¿será cierto? Ok. Aquí el punto es establecer que somos y pertenecemos al cambio. Hay una frase que me encanta comentarla y siempre la establezco en mí porque es real. Nada permanece, todo evoluciona. Entonces, si los conceptos están ahí lastimándote, las creencias, las limitaciones, los miedos, porque parte de las limitaciones es este ruido que hay en la cabeza, que es el miedo. Y yo siempre les he dicho, mi concepto es, no existe el miedo. El miedo son creencias. Si tú te pones a analizar tus miedos y accionas, va a haber una reacción y te vas a dar cuenta que aquello que pensabas como algo ¡ay! Terrible, miedoso, de ¡ay no, por favor, porque qué tal! Te das cuenta que no era como lo pensabas. Por eso es que, digo, hablar del concepto de la palabra miedo, pues es como una alerta, una red flag donde dices tú, está ahí, la tengo que ver y eso te ayuda a accionar. Porque quien se atreve a accionar el miedo, cambia las limitaciones. Entonces, si tú te atreves a pensar diferente y te pones a establecer algún sistema o concepto que a ti te ayude, en este caso, lo que Rafa hoy viene a hablar y establecer, que por cierto tiene ahorita se los voy a recomendar muchísimo porque abrió un grupo en el cual él les va dando paulatinamente el sistema para que lo vayas captando, porque de trancazo pues nadie lo va a entender, pero de poco a poco sí. Y estar en una red de apoyo en la cual, si de repente te atoraste con algo de que no captaste cómo hacerlo por las limitaciones que tenemos, lo puedes hacer a través de, exacto, del apoyo. Ahí es donde entra, porque es una de las cosas que para muchas personas les puede fluir algo muy fácil, ¿no? Para otras no tanto, porque hay ciertas limitaciones, ciertos miedos. Y es ahí donde, bueno, pues ya dentro del mismo sistema puede identificar dónde está el miedo y entonces ayudar a... Porque puede ser que por el miedo te frenes, ¿no? Digo, así muy rápido te voy a platicar el caso igual de otra persona que estuve ayudándole. Ella pasó de tener un trabajo siempre fijo y estable por muchos años, Ajá, a crear su propia agencia. okay. Iba avanzando bien, sin embargo tenía demasiado arraigado la relación entre trabajo, seguridad con un trabajo, ¿no? O sea, dinero con tu trabajo. Y ese miedo porque lo que tienes que hacer, otra de las cosas que aprendes es a sincronizar y poner en coherencia tu corazón y tu mente, porque si están divididos no vas a manifestar absolutamente nada, ¿no? Entonces solo manifiestas aquello que están los dos en sincronía, ¿no? Ah. Entonces ella evidentemente quería experimentar esto de tener su agencia y ser independiente, pero era demasiado la mente que le decía, no, es que tu seguridad es acá. Al grado que se le empezó a manifestar problemas entre que se le descomponía la computadora, que tenía problema acá, que luego que el coche, y yo le dije, lo único que estás haciendo es bloquear esta realidad paralela a la que ya estás moviéndote por ese miedo. Necesitas trabajar, bueno, le dio a trabajar, sin embargo, ya de repente un día fue, no, pues ya me metí a trabajar, bueno, es lo que elegiste, está bien, tampoco es que esté mal, ¿no? Sin embargo,
pues va a quedar como un hueco. Y sobre todo si es un deseo que el alma quiere experimentar, en algún momento la va a llevar allí de vuelta, ¿no? Claro. Pero ahí te das cuenta cómo también te muestra a través de la técnica, te muestra dónde están tus miedos. O sea, porque se te presenta la oportunidad y cuando estás ahí dices, ay, caramba. Yo a veces lo comparo un poco, tú sabes que hago senderismo y luego alta montaña, pues es eso, ¿no? Que de repente dices, ay, en la torre, no, me tengo que preparar, tengo que hacer esto, pero pues también hay cierto riesgo y también tienes que lidiar con la altura y tienes que lidiar con un montón de cosas y a lo mejor ya que estás ahí parado dices, oye, ¿doy el paso o no? ¿Me atrevo o no me atrevo? Exacto, entonces Esa eso es la pregunta totalmente consciente, personal, ¿no? Claro, esa es la pregunta consciente que yo les invito a que se la hagan ustedes en la parte de pensar y percibir un cambio que les pueda ayudar a cambiar su realidad. Yo siempre en las sesiones les comparto eso a mis pacientes. Nosotros somos creadores y co-creadores de nuestra realidad. De ti depende a dónde quieras llevar esa realidad. La puedes cambiar, eso es un hecho. Yo por eso hablaba del concepto de la creencia del destino y también lo creo. Creo que la parte donde nos dan a elegir, obviamente te vas desarrollando en una frecuencia de lo que tienes que aprender a entender para seguir creciendo y evolucionando. Y me refiero al esquema del tema familiar, que es donde viene la raíz de muchas situaciones emocionales que te hacen y te crean te llevan a las limitaciones, donde te estancan y te hacen creer que no eres merecedor de la abundancia, del recibir y el de poder cerrar esta parte de creencias que vienen de tus ancestros, ¿sabes? Que también eso te lleva a estas limitaciones. Yo te puedo compartir que como ser único e irrepetible podemos formar una nueva realidad a través de nosotros mismos, no de lo que creemos que venimos arrastrando del formateo de nuestros familiares, hablando desde el tema de abuelos, padres, tíos, etc., por parte de mamá, por parte de papá, y a veces esa parte te detiene porque son creencias en las cuales no te permiten avanzar más allá y te llevan a una limitación. Entonces aquí el tema es establecer que se pueden cambiar las cosas a través de abrir la conciencia y cambiando los conceptos de la vida. Hay sistemas, por supuesto. Yo te invito a que lo experimentes, a que vayas a una sesión con Rafael y puedas también ver que este sistema que él maneja pleyadiano es maravilloso porque a través de esta frecuencia, de esta energía, hay mucho movimiento en ti. Entonces, mi Rafa, ahorita este grupo que abriste, que es WhatsApp. Sí, lo que hice es generar como un reto, porque normalmente lo hacía pues, realmente un coaching personal, ¿no? Sesión cada semana, etc. O también bueno, tengo otra opción, que los que son más aventurados, hay mucha gente que le gusta hacer como autodidacta, y tengo pues el curso que lo puedes comprar y viene explicado todo y con videos y ahí descargas todas las meditaciones y viene así muy detallado. Y ahí solamente cuando hay algunas dudas pues me contactan ya, ¿no? Y este otro lo hice, bueno, le llamé un reto de manifestación y realmente es, bueno, si lo topé a cierta cantidad de gente, pues para no poderle poner atención a todos. Y la intención pues es semana a semana al grupo irlo guiando, bueno, entrando un poquito en el concepto primero, después, porque una de las premisas que hay que hacer para poder trabajar en esta técnica es mover tu energía a un estado pues, de bienestar, de tranquilidad, de bajar el estrés, etc. Entonces voy trabajando con ellos en eso primero, después hacer ¿cómo se llama? La meditación para encontrarse con su yo paralelo y después ir dando seguimiento a cada uno, porque normalmente en mi experiencia yo me doy cuenta que estas realidades en no menos de un mes empiezas a ver los indicios y empiezas a ya tener
interacción y cambios. Entonces, lo hice realmente topado un mes, ¿no? Okay. 2 sesiones semanales. Y también lo que me interesó es que con todos los participantes que van platicando su experiencia, a los otros les enriquece, ¿no? Claro. Entonces, lo voy a ir haciendo, yo creo que mes a mes, que obviamente se vuelve mucho más accesible, en grupo que individual. Y bueno, pues estarlo haciendo mes a mes. Y bueno, pues ya sabrán perfectamente cómo usar la técnica de principio a fin y poder, bueno, tener acceso a las meditaciones para cuando quieran usarlas, etcétera, ¿no? Y bueno, en el mismo grupo, pues como tú decías, ¿no? Ahí ir haciendo las consultas, yo pues obviamente los voy guiando y demás, ¿no? Entonces, me parece que está como muy adecuado hacerlo me encanta y bueno, las personas que quieran tener información al respecto de poderse unir al grupo, ¿dónde te pueden localizar? Pues mira, lo más fácil es mi contacto en el WhatsApp, que es el 442-666-2789. ¿Lo repites, por favor? 442-666-2789. Es lo más... Que está la opción de incorporarse al grupo. ¿Ya iniciaste? No, iniciamos mañana. De hecho, iniciamos padrísimo. Mañana. Entonces, está esa opción, o que puedas tener una sesión personal con Rafa, donde yo ya lo experimenté y créanme que sí es una sensación donde llegan las respuestas, donde llegan imágenes, porque sí experimenté eso. Les platico mi experiencia. Rafa te hace una lectura de las cartas pleyadianas y conforme a lo que tú quieres saber o el mensaje que te quieran enviar, pues bueno, ya te lleva a la camilla y en la camilla coloca las tarjetas que las cartas con los símbolos. Con los símbolos. Y ese es literal, pues son como un portal donde experimentas esas energías o esos símbolos que yo me acuerdo que sí pude yo verme con mi yo paralelo, de futuro, porque yo pedí una respuesta al respecto. Sí, más que el futuro es una línea paralela, la que viste a una Patti. A una Patti que ya está viviendo eso. Ajá, que está experimentando. Pero me topé con ella, fue una experiencia increíble porque, o sea, fue así, me llevaron afuera de una casa, muy boscosa, el lugar muy boscoso, toqué, me abre ella, era yo, y a distancia, en la casa misma, veo que iba bajando un personaje del cual yo pregunté, pero no me permitieron ver la cara, o sea, nada más iba viendo que bajó y ¡pum! Se ve la escena, ¿no? Uh-huh. Pero alcancé a ver esa escena que dije, wow. Ahora, esa línea paralela que observas o te dejan ver es lo que puedes tú experimentar después de esta. Uh-huh. O sea, es que te llevan a eso. Te va a llevar ahí. Yo lo que he notado es que en mi propia experiencia, no siempre todos logran a verse, ¿no? Yo a veces me he visto, a veces no me he visto. Yo sí me vi. Pero sí obtienes respuesta de alguna otra forma. Hay veces que, por ejemplo, quiero, no sé, experimentar cierta cosa y hay veces que no me veo y simplemente recibo como una descarga de una emoción, en donde prácticamente me doy cuenta que lo que necesito es vibrar esa emoción para moverme a esa realidad. Claro. Entonces, ahí es una de las cosas que yo he visto, que la gente luego cuando se ve, también a la par sienten y perciben una emoción de la otra, de su otro yo. Y en pocas palabras te está diciendo, esta es la vibración que yo tengo con esto que experimento. Entonces, esa cuando tú la percibes, no la olvidas. O sea, así como lo pudiste escribir, no lo vas a olvidar nunca. Entonces, si tú igualas ese sentir que percibiste de tu otro yo, es lo que te va a ir moviendo a esa realidad, a esa realidad que viste. Y es que eso que experimentamos a nivel
como una emoción que siembra nuestro cuerpo, es lo que abre este campo cuántico de poder crear y atraer esta frecuencia de lo nuevo, del cambio, de otra realidad. Pero bueno, todo eso es aprender porque se crea una técnica y como bien lo dice Rafa, es un reto en el cual aprendes a meditar, aprendes a establecer orden, porque para poder llegar a esto necesitas una disciplina, no nada más es, ay, sí, ya lo hice un día y ya. No, es una disciplina en la cual te va llevando a poder entender el proceso de cómo ir alineando tu energía en este cambio. Porque tú todos los días, tú ya tomaste el hábito de hacerlo todos los días, tu meditación, y crear tu vínculo contigo mismo en el orden. Sí, no todos los días hago una conexión con mi otro yo, pero sí todos los días hago, bueno, es la forma en que yo he encontrado que mejor me puedo, lo voy a decir sintonizar, pero es más como quitar el ruido externo para poder estar abierto y escuchar cotidianamente mi yo superior, que lo hago con, pues es mindfulness, realmente es, o sea, silencio, nada más con música instrumental y that's it. Y ya, realmente es lo que hago. Y yo, bueno, pues yo medito tanto en la mañana como en la noche. Por eso, pero ya creaste un sistema, es un hábito. Un sistema, es un hábito. Claro. Y aún así, no creas que no te jala de repente el estrés y las situaciones de la vida y demás. Pues te sales de tu punto de equilibrio y tienes que volver, ¿no? Digo, la gran ventaja es que ya eres muy consciente, muy rápido, te das cuenta de ese desequilibrio porque lo sientes, ¿no? Entonces te empiezas a sentir incómodo y no, entonces ya empiezas a ponerle atención a lo importante y regresas y te mantienes pues realmente bien saludable y no importa las cosas que luego ya incluso te vas dando cuenta conforme van pasando ciertos sucesos, cómo ese suceso te trae a ti un aprendizaje. Vamos a empezar con lo externo, ¿no? Hace poquito pasó algo con una de mis hijas y para mí era muy claro cómo eso me enseñaba a mí, pero cómo le enseña a su mamá y cómo le enseña a ella principalmente, pero a sus hermanas también y al novio. O sea, decían, no manches, cómo el universo no desperdicia absolutamente nada y a través de una sola situación hay un gran número de aprendizajes y de evolución que podemos tener, pero si no estás consciente, y a través yo es la forma en como lo he encontrado a través de la meditación, es como puedes ir desarrollando esa conciencia, ¿no? Te vuelves un excelente observante. Exacto, observador. Tanto como lo externo como lo interno, y así es como puedes ir cambiando la realidad de muchas cosas. Y también ver cómo va cambiando la realidad de tu gente, porque obviamente cuando uno cambia, claro que permea a los demás, porque si tu realidad cambia tu concentrado de gente que está a tu alrededor. Sí, ¿no? pasan dos cosas que es como el agua del aceite, o sea, se juntan más aquellos que sí viven más como tú y empiezas a influenciar, pero energéticamente a ellos y no, claro. Y jalan como contigo y te mantienes. Pero hay otros que no y se marca muchísimo, muy radical la diferencia, al grado que, bueno, digo, lo único que hay que tomar es que cada uno tiene elegido su proceso evolutivo y bueno, pues, si todo se va a tomar su tiempo, pues es respetable y que siga experimentando lo que quiere experimentar, ¿no? A lo mejor si quiere seguir experimentando cosas negativas y no le ha sido suficiente, está bien, es respetable, ¿no? Pero aquí lo importante es darte cuenta que ya no tienes que estar experimentando de una manera recurrente cosas negativas porque tienes la elección de para dónde irte, ¿no? Pero bueno, a otra de las cosas que el proceso me llevó es no solamente a través de la meditación, sino a darme cuenta de la interacción y bueno, pues al final el término de que el mundo es tu espejo es tan real y tan tangible que pareciera que como cuando mueves una manivela aquí se mueve acá, o sea, es impresionante, ¿no? Entonces, sí, claro. Te das cuenta que yo podría, como el ejemplo que te di que me pasó, puedo crear una realidad que para mí pareciera muy grandiosa, pero si yo tengo
aspecto muy negativo, nada más la veo al principio bonita, pero después la cargo de negatividad, pues yo mismo estoy proyectando esa realidad y en vez de experimentar algo tan grandioso. Claro, tenemos Entonces, tanto como lo negativo como lo positivo, ¿no? es todo un proceso en el que te vas a poder, pero ya se vuelve una elección, ¿no? Eso es lo importante. Esa es la maravilla de poder hacer conciencia de todo esto. Uh-huh. Y querido Rafa, yo más que feliz de haberte tenido aquí en este espacio, agradeciéndote que nos compartas tu conocimiento y de que abras este tipo de información para la gente que está en el encuentro consigo mismo y en el encuentro con el aprendizaje, porque cada día es diferente y cada día aprendemos algo que nos puede llevar a ir despertando más de este camino llamado vida, en el cual podemos generar el concepto de poder crear nuevas maneras de crear y de pensar. Bien dice ese dicho que lo que crees, creas, y es momento de poder establecer que hay la manera de crearlo. Y pues bueno, ya saben, pueden buscar a mi querido Rafa a través de las redes sociales, sí, por favor. Bueno, TikTok estoy como Rafa Rauda Terapeuta. En YouTube el canal es Mundos Paralelos. Ajá. Y de igual forma en Facebook y Instagram está como Mundos Paralelos. Y también Rafa Rauda Terapeuta. Rafael Rueda. Entonces lo pueden localizar en YouTube, su canal, que ya hay muchos programas al respecto de este tema que estamos hablando el día de hoy. Y síganlo para que puedan tener mucho más información sobre esto y poder cambiar esta realidad que tenemos. ¡Ay, qué interesante! Muchísimas gracias, Rafa. No, de que gracias por la invitación. Seguimos aquí creando más temas para que nos hagas el favor de hacer presencia aquí. Claro, encantado. Un gusto poder iniciar contigo nuevamente este año aquí en Vibrando Alto. Agradecerles a toda la gente que nos está viendo y que está al pendiente de los temas que tocamos en este programa. Y a mi querido productor, que se mejore, porque anda un poco malito. Mandémosle todas las buenas vibras a mi querido productor para que este canal siga creciendo como lo ha estado haciendo y sigamos con el éxito que hemos tenido. Muchísimas gracias, querida gente, que tengan un inicio de semana maravilloso y sigamos con el pie derecho en este nuevo año 2025. Muchísimas gracias. Los veo el próximo lunes a las 11 de la mañana aquí en TXTV.